Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos hoy a la fiesta del Corpus Christi, la conmemoración de la presencia real de Jesucristo, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad, en las especies sacramentales del pan y del vino. Es como la fiesta con la que se cierra esa extensión de la Pascua, podríamos llamar, que hace la liturgia. Después de que se termina en Pentecostés, celebramos la Santísima Trinidad. Bueno, Pentecostés, Santísima Trinidad y ahora entonces Corpus Christi. Ya este jueves en algunos países como Colombia se celebrará nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y buena ocasión va a encomendar a los sacerdotes, valga la cuña. Y el viernes el Sagrado Corazón de Jesús. Esta fiesta de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies sacramentales se remonta al siglo XIII. Alguna santa pues lo vio como una muestra de Dios, que era como un vacío que había en la liturgia de la iglesia. El Señor le hacía ver que si bien pues se tenía la fe en la celebración sacramental de la Eucaristía, hacía falta esa adoración más profunda del misterio sacramental de Jesús presente en la Eucaristía. Y también hubo una serie de milagros eucarísticos que hemos considerado en otras ocasiones. Y cuando uno mira la liturgia de esta fiesta, al menos en el ciclo B, ve que esas lecturas de la misa se remontan hasta el culto hebreo del Antiguo Testamento. Monseñor Ratzinger, cuando hablaba de estas cosas, de las religiones, habla de los mitos primitivos que se referían a un sacrificio divino y menciona algunos elementos característicos de esos cultos cósmicos que incluían pues como una manifestación básica de Dios en la naturaleza y porque como que Dios se revela en el poder del cosmos, como hemos visto en otras ocasiones. Y por ejemplo, una de esas manifestaciones es el pan. El pan, dice Ratzinger, es punto de partida de los mitos de muerte y resurrección de la divinidad. Y en el vino, que es fuente de alegría, de dulzura y de regocijo. Como que uno podría decir como que Dios ya preparaba de alguna manera la riqueza simbólica que iban a tener, simbólica y luego veremos real y sustancial, que iban a tener esos elementos de la naturaleza en el culto definitivo. Las religiones primitivas también manifestaban como la esperanza en un culto, un culto así de expiación, que ese es como uno de los grandes temas de la religión, el pedir perdón. Todos somos conscientes de una culpa, las culpas propias, pero también la culpa como de la humanidad. Por ejemplo, también ya los judíos tenían ahí en el templo en su momento, pues que el sacerdote iba a rezar todos los días por la mañana y por la tarde a pedir perdón por los pecados de todos los judíos. Bueno, siempre ha existido esa conciencia de necesitar expiación. Y entonces eran conscientes de que los cultos expiatorios no eran eficaces, ¿no? Pues el chivo expiatorio famoso. Y entonces, dice Ratzinger, la finalidad esencial del culto en todas las religiones naturales es la paz del universo, concretada en la paz con Dios. En torno a esto, dice, reina un inmenso sentimiento de inutilidad que muestra la cara trágica de su historia. La única ofrenda digna de Dios sería Él mismo. Y de eso es de lo que hablaremos hoy. Entonces, en la primera lectura se pone el capítulo 24 del Éxodo, donde Moisés ya tuvo pues la revelación con Dios, le mostró las tablas de la ley, y entonces Moisés hace toda una liturgia, todo un culto. Construye un pequeño altar
con 12 piedras que simbolizaban cada una de las tribus de Israel, sacrifica un animal y con esa sangre de ese animal establece como la solemnidad, ¿no?, de la alianza, sella una alianza entre Yahvé, el Señor, el que es, con el pueblo, ¿no? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y a modo de sacerdotes actúan unos jovencitos, que habla también como de esa purificación, de esa pureza que pues tienen los niños, ¿no? Es un evento muy simbólico, de esos, como esos primeros cultos religiosos que aparecen en la Sagrada Escritura, en el que se ratifica la alianza. Cumpliremos, dice el pueblo, ante la liturgia que está celebrando Moisés, todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés las escribió todas, se levantó temprano, edificó un altar en la falda del monte, 12 estelas por las 12 tribus de Israel, inmoló novillos como sacrificios de comunión, tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. El altar pues simbolizaba la presencia de Dios y entonces era como comprometer a Dios en ese pacto. Y después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes. De acuerdo con todas estas palabras, se establecía un pacto, ¿no?, el pueblo de Dios. Y esa sangre, la sangre de la alianza. Bueno, pues ahí el Concilio Vaticano II, cuando comenta este pasaje que tan bonito, tan simbólico, tan lleno de vida, pues dice que Dios eligió pueblo suyo, el de Israel, pactó con él esa alianza y lo fue formando, instruyéndolo gradualmente para que fuera su pueblo. Pero también sabemos que todo esto es premonición, preparación, prefiguración de lo que sería la alianza nueva y perfecta que se efectuaría en Jesús y de la revelación completa que había de ser el mismo verbo de Dios hecho carne. Y eso es lo que vemos en el Evangelio. Como siempre, la liturgia es como un paralelo. En el Antiguo Testamento, la primera lectura, vemos a Moisés, el altar, la sangre, la alianza. Esta es la sangre de la alianza que el Señor concertó con ustedes. Muy bien. ¿Y qué nos pone el Evangelio? La última cena, en el cenáculo, la institución de la Eucaristía. ¿Y qué dice Jesús? El verbo encarnado, ¿no? Aquí eres un profeta que ha tenido una relación especial con el Señor. Aquí es el Señor que se ha hecho hombre, que ha revelado, llevado a la perfección todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Y en la víspera de su muerte dice: esta es, cuando les da el vino a los discípulos, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Bueno, eso tiene mucho significado. Decir esta es mi sangre, decir este soy yo, ¿no? También cuando pasa el pan, ¿no? Este es mi cuerpo, esto soy yo, y se los da para que coman. Esa sangre, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. La anterior era alianza antigua y pasajera porque el pueblo la incumplía y no terminaba de ser suficientemente fuerte. El Señor los castigaba, ellos pedían perdón, volvían a hacer una nueva alianza y así iban sucediéndose alianzas a lo largo de la historia, ¿no? Con Noé, con Moisés, con David, pero siempre se esperaba esa alianza definitiva, una alianza que ya no tuviera que pasar una y otra vez. Ahora tomé una foto del arco iris que recuerda la alianza con Noé, ¿no? Cuando el Señor después del diluvio saca el arco iris diciendo: me arrepiento y nunca más exterminaré la humanidad. Entonces cada que salía el arco iris, que es un efecto físico, pues el pueblo recordaba la alianza, pero esperaban esa alianza definitiva. Y esa alianza definitiva es la que vemos en la Eucaristía, cuando Jesús instituye el sacramento del altar. Esta es la sangre, mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, o sea, por todos, ¿no? Esa sangre es la vida tuya, Señor, entregada para la salvación de los hombres. Y es lo que celebramos en la fiesta del Corpus Christi, que el cuerpo y la sangre del Señor están presentes en esa cajita, en el sagrario. Y así lo alaba el prefacio de la misa. En la última cena con sus apóstoles,
Jesús se entregó al Padre como Cordero sin mancha, inmaculado, para perpetuar el memorial de la cruz salvadora. En la Pascua sabemos que Jesucristo, cuando está celebrando la Pascua de Moisés, el memorial de la Pascua. Pero cuando Él la cambia, la convierte en la nueva Pascua, la Pascua definitiva, la convierte en el memorial de la cruz salvadora y ofrenda perfecta de alabanza. Cuerpo y sangre de Jesucristo. Esa es la celebración. Celebramos la presencia de Jesús. Por eso esta fiesta suele concluir después de la misa con la procesión. En Roma, en las grandes ciudades y en los pueblos se acostumbra pues a adorar al Señor, que el pueblo se ponga las mejores indumentarias. Todavía recuerdo cuando era niño que alguna vez fuimos a preparar el frente de la casa, ¿no? Con ramas, con manteles, pues porque iba a pasar el Señor por la puerta de la casa. Muy bonito, ¿no? Una tradición cultural, y esto en todas partes existe. Se ponen pétalos de rosas, en la universidad lo hemos tenido varias veces. Ya en el 20 y en el 21 no se ha podido hacer, pues por las circunstancias de la pandemia, y debe ser como una ocasión para decir, Señor, quiero celebrarla mejor, quizá con circunstancias especiales, pero ya que tengo como esas limitaciones, que lo poco que pueda hacer lo haga con mucha piedad, con mucha devoción, que nos fijemos en esa presencia, ¿no? Que agradezcamos, que uno se acostumbra a lo más sublime. Me pasó esta mañana que vi un video de una conferencia que estuve sobre Palestina y tal, y entonces nos ponía un video del templo del Antiguo Testamento, y era sublime, ¿no? Todo de oro, las vides que recordaban pues que el pueblo hebreo era la vid del Señor, eh, los querubines, el santo con el pan de la proposición, luego el Santa Santorum con el arca de la alianza. Pues uno dice, pero... Y bueno, y para los judíos aquel templo era el lugar más sagrado, porque era el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Pero bueno, una presencia espiritual, ¿no? Estaban las tablas de la ley, pero nada más, ¿no? Eh, pues como el recuerdo de que Dios había hablado. Y uno dice, Dios mío, nosotros en el sagrario tenemos a Dios presente con su cuerpo y con su sangre. Es lo que la fiesta nos quiere recordar. Aunque sea un oratorio pequeño como este, bueno, procuramos que sea digno. Y bueno, las paredes no son de oro como era el templo de Salomón, pero uno procura todo el esplendor posible, la belleza, el arte, el cariño, el cuidado, la limpieza, porque es Dios, ¿no? Y poder celebrar la Eucaristía, hasta que el sacerdote pasaba una vez al año, podía llegar allí al Santa Santorum, ¿no? Y uno puede estar aquí cada día. Bueno, pues son muchos motivos para agradecer, para fijarse en esa presencia de Jesús en el sagrario. Y bueno, es también maduración a lo largo de los siglos, a lo largo también de las herejías, por eso se dice presencia verdadera, real y sustancial. Contra las herejías, cuando algunos llegaron a afirmar que la presencia de Jesús en la Eucaristía era solo simbólica, en el siglo XI el magisterio afirmó que no, que había una conversión sustancial, sirviéndose de la metafísica aristotélica. Una cosa son las sustancias y otras son los accidentes. Pues uno puede ser, no sé, el accidente blanco, negro, pero la sustancia, ¿no? Está el famoso ejemplo del perrito, ¿no? La sustancia de perro, ya los accidentes, pues si es peludo, si está calvo, da igual, pero lo importante es que sigue siendo perro, sigue siendo el mismo aunque los accidentes cambien. Pues aplicaron esa metafísica a las especies sacramentales. El pan tiene la esencia o la sustancia de pan y los accidentes de pan, el color, el sabor, el olor, el peso. Y lo que sucede en la misa, como ustedes saben, es el cambio de sustancia. Los accidentes permanecen, sigue siendo una cosa blanca, redondeada, que sabe a pan, pero la sustancia antes era pan y ahora es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y lo mismo pasa con el vino. Y entonces ahí fue cuando se habló de la conversión sustancial, que llevó a hablar después de la transustanciación en el siglo XIII. Cambio de sustancia. Lo que tenía sustancia de pan pasa a tener sustancia de cuerpo de Cristo. Y ante la reforma protestante del siglo XVI,
el Concilio de Trento proclamó decididamente que lo que sucedía no era una simple reunión de amigos, de hermanos que convivían y se trataban fraternalmente, sino lo más importante era que se daba el sacrificio de Cristo, que asistíamos al mismo Calvario y celebrábamos ese sacrificio que se renovaba sin derramamiento de sangre, pero era el sacrificio. Por eso la misa significa también eso, ¿no? Y la presencia real, no imaginaria, no simbólica, no, la presencia real, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y sustancial, la sustancia de Dios en la Eucaristía. Y ahí en Trento fue cuando se definió por primera vez de manera solemne que la presencia eucarística es verdadera, real y sustancial. Cada palabra tiene su herejía contra la que van. Es verdadera, es real, es sustancial. Y allí está presente Cristo entero con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Entonces, cuando uno lo repite es como hacer un acto de fe y de desagravio por las veces que ha faltado fe en ese sacramento pues, de la misericordia divina. Esta fiesta es para adorarlo y para desagraviarlo. Por eso cuando hacemos la bendición con el Santísimo todos los sábados, después de la bendición, se llaman así, alabanzas de desagravio. Por tantas personas que no lo creen, por tantas personas que quizá a lo largo de la historia pues no lo han alabado como se debería, por nuestras propias faltas de fe, decimos, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendita sea la Virgen. Bueno, esas alabanzas son para desagraviar. Y sacamos entonces propósitos con ocasión de esta fiesta de ser almas verdaderamente eucarísticas. San José María veía que una de las funciones de la obra, uno de los fines de la obra era enamorarnos de Jesús y que fuéramos almas esencialmente eucarísticas, ¿no? Así antes como hablamos de la esencia del pan, pues la esencia nuestra, nosotros fundamentalmente que seamos almas de Eucaristía. Ahí me enteré, una noticia bonita, es que está en proceso de edición los apuntes íntimos, edición y ya están comentados, entonces pues Dios mediante, pues en un año o dos tendremos esa obra que es pues la intimidad de San José María, la intimidad de la obra de Dios en su alma que nos servirá mucho. Pues uno de esos apuntes habla de que él quería ser pues adorador de Jesús y obviamente su vocación era de estar en medio del mundo, no ser religioso. Los religiosos cuando entran en el estado pues, religioso, muchos se cambian el nombre, se ponen un nombre pío. Y él decía que él se llamaría amador de Jesús sacramentado. Pues es un alma esencialmente eucarística. O sea que, como que algo que me marque a mí, que me defina, amador de Jesús sacramentado. Amador es un nombre, ¿no? Amador de Jesús sacramentado. Qué bueno que nosotros dijéramos, Señor, yo quiero ser así. Esencialmente un hombre eucarístico. Una persona que gira alrededor del sagrario, que gira alrededor de la misa, que su amor está en Dios. Claro, nosotros estamos hechos para amar y necesitamos amar y necesitamos ser amados, saber que se nos ama. Y por eso es la importancia de la amistad, para dar todo ese amor que tenemos y también para recibirlo, para saber que la gente nos quiere. Pero bueno, el colmo del amor, el colmo de la caridad es el diálogo con Dios. Saber que Dios me ama. Me ama tanto que entregó su sangre hasta la última gota por mí. Y no solo eso, en el Calvario, sino que quiso quedarse sacramentalmente en la Eucaristía para que yo lo pudiera visitar, para que lo pudiera recibir, para que pudiera comulgar. Estamos pasando pues por una época difícil, muchas personas han tenido esa prueba tan dura para la fe y para el amor que es el ayuno eucarístico. Tener que asistir a la misa por internet, pero bueno, también está esa tecnología que ha ayudado a que pues ya no es simplemente el ayuno, la misa seca que le tocaba a San José María, que era pues decirla sin celebrarla. No, al menos uno ya la ve y hay una participación espiritual, solo que falta la comunión física, pero bueno, se puede hacer la comunión espiritual. Todo el que pueda es un propósito, ¿no? Ir todo lo que se pueda presencialmente. Si no se puede presencialmente, ir a través de los medios electrónicos. Pero que saquemos ese propósito de ser almas de Eucaristía, devotos, piadosos,
Hay un punto que a mí me gusta mucho, lo he repetido otras veces, que San José María decía, nos lo decía a nosotros personalmente como hijos suyos, lo decía también para las casas de la obra. Decía, si el centro de las intenciones de una casa o de un alma, el centro está en la Eucaristía, qué abundancia de frutos de santidad y de apostolado, cuando el centro de nuestras ilusiones y nuestras esperanzas está en el sagrario, en la parroquia, en el centro. Contaba el Opus Dei, no por cuántas casas, no por cuántas personas, no por metros cuadrados, no sé, por ingresos, no contaba por sagrarios. El Opus Dei el desarrollo del Opus Dei lo contaba por sagrarios. Entonces, ahora en estos días vimos que en Bonga acaban de poner un sagrario más. Eso es desarrollo. En el sentido de que está Dios en otro sitio más con nosotros. Puede ser adorado por personas de la obra. Bueno, pues igual nosotros, ¿no? Que el centro de nuestras ilusiones y nuestras esperanzas esté en el sagrario, en la Eucaristía. Y que se note en que en la medida de lo posible podamos visitarlo, hacer una visita diaria, presencial o virtual, adorarlo en las bendiciones, saludarlo y despedirse al entrar o salir de un lugar donde se encuentra el sagrario, etc. Algunos de ustedes están leyendo el libro de don Ignacio Orbegoso, un médico que se hizo numerario y que terminó siendo sacerdote y obispo y le tocó empezar una labor muy dura, muy sacrificada de misiones. Pues ahora no somos misioneros, pero era eso, en la sierra, por ahí en la parte más elevada del Perú. Y entonces cuenta el biógrafo que el motor de la gran vitalidad de don Ignacio fue su piedad sólida y su vida interior. ¿Sí? No es porque hacía muchas cosas, no, las hacía y le tocó hacer de todo, ¿no? Pero piedad sólida y profunda vida interior. Sabía que la fuerza está en el sagrario, que el Señor hace las cosas desde allí. Uno a veces piensa que todo depende de mí, y tarde o temprano uno termina por darse cuenta que la clave está en Dios. El Opus Dei, la obra de Dios. Entonces, si el que hace es Dios, lo que tenemos que hacer es pegarnos mucho de Dios. Puede ser que Dios en la oración nos diga que nos vayamos a hacer, pero la base está en pegarnos de Dios, en rezar mucho, en pedirla, la fuerza de la oración. Por eso el Papa lo vemos, ¿no? Con la pandemia, pues él hace su gestión de pedir que las vacunas, hablar con los gobernantes, que haya justicia, etcétera. Pero sobre todo rezar. Acaba de terminar el mes de mayo, todo el mes de mayo, maratón de rosarios, pidiendo para que el Señor acabe la pandemia, acabe este tiempo de prueba. Y entonces, ¿qué hacía don Ignacio? Junto al sagrario de su casa en Yauyos, era frecuente encontrar cartas, facturas, etcétera. Los ponía ahí debajo del sagrario. Porque estaba convencido de que había que acercar todas las necesidades al Santísimo. Dice, Señor, ya tú verás de dónde sacas esa plata. Y aparecían las donaciones. Pero también asistir con frecuencia a la Eucaristía. Pasar ratos más o menos largos de oración delante del sagrario, que es el mejor lugar del mundo para estar. No fue como, puede ser muy sencillo, pero esa frase, ayer cuando estaba pensando esto, iba escribiendo, lo dudé y dije, no, pues claro, es verdad. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para estar? Alguien dirá que su pueblo, alguien dirá que el mar, alguien dirá que Marte, alguien dirá que... No, el mejor lugar del mundo para estar es junto al sagrario, junto a Dios. El Papa Francisco decía hace unos años, la Eucaristía es un alimento sencillo, como el pan, pero es el único que sacia, porque no hay amor más grande. Allí encontramos a Jesús realmente. Compartimos su vida, sentimos su amor. Allí puedes experimentar que su muerte y resurrección son para ti. Y cuando adoras a Jesús en la Eucaristía, recibes de Él el Espíritu Santo y encuentras paz, alegría. Te sabes amado, lo amas, te sabes mirado, lo miras, lo adoras, lo escuchas. Queridos hermanos, escojamos este alimento de vida. Pongamos en primer lugar la misa. Descubramos la adoración en nuestras comunidades. Por eso todos los sábados está previsto que nosotros tengamos la adoración. Y ahora va a ser especialmente pues para adorar a Jesús hoy sábado. Y mañana nos acaba de llegar un aviso de la comisión diciendo que pongamos en público la adoración, la bendición solemne con el Santísimo, ya que muchos tienen dificultad para asistir. Entonces mañana
a las 2 de la tarde, ya les confirmaremos, en principio a 2 de la tarde tendremos aquí bendición solemne con el Santísimo y están todos invitados. Descubramos la adoración en nuestras comunidades. Pidamos la gracia de estar hambrientos de Dios, nunca saciados de recibir lo que Él prepara para nosotros. Bueno, pues contemplar esa presencia eficaz, silenciosa de Dios, desde donde nos protege, nos guía, nos cuida, nos ama, también nos enseña. Esa que era la última idea que podíamos sacar. San José María decía, en la Sagrada Eucaristía y en la oración está la cátedra en la que aprendemos a vivir. Pan y palabra, hostia y oración. Oración delante del Santísimo. Oración con Jesús en nuestra alma en gracia. Sirviendo con servicio alegre a todas las almas. Saberse amado por Dios lo lleva a uno, aprendemos a vivir. En la Sagrada Eucaristía, en la oración, está la cátedra. Don Javier Echavarría expandió esto, es decir, es cátedra, aquí San José María dice cátedra de vida, cátedra de servicio. Y don Javier decía cátedra de todas las virtudes, en realidad. Ya lo decía Santo Tomás de la Pasión, en el fondo es lo mismo diciéndolo a la Eucaristía. Cátedra especialmente para las virtudes que deben cultivarse a diario en el trabajo y en la familia. Saber esperar. Jesús ahí está esperando. 21 siglos esperando. Saber acoger a todos. Estar disponible siempre. Bueno, uno puede quedarse mirándolo, contemplándolo y, Señor, ¿qué me enseñas ahí? Sobre todo pensaba escuela de amor, de entrega hasta el extremo. Esta es mi sangre, esta es mi vida. Me entrego, me doy, siendo Dios, sin pecado, pero por expiar los pecados, el que no conoció pecado lo hace pecado para morir por nosotros, para enseñarnos que el verdadero amor es eso. Estoy leyendo en estos días un libro que habla del amor y del arte de amar. Hay varios libros que se llaman así en la historia, el arte de amar. Incluso pensé que esta meditación se puede llamar así, el arte de amar, ¿no? Como para mirar, para traer incautos. El arte de amar verdadero es el de Jesús. ¿Y en qué consiste el arte de amar? En dar la vida por el amado, en entregarse hasta la muerte. Y es lo que aprendemos del Señor ahí, que se queda escondido para esperarnos a ti y a mí. Hay muchas canciones de amor que hablan de eso, ¿no? Te conozco desde siempre. Eso solo lo puede decir Jesús. Desde antes de traernos al mundo, desde que fuimos concebidos, desde que fuimos bautizados, ahí estaba Dios, con su historia particular, su historia personal de amor. Esta persona la tengo predestinada para ser santa. Quiero que esté conmigo en el cielo. Le doy 80 años, 90, 100. Y luego la primera comunión. Podemos venir delante de Jesús y recordar todo eso. Jesús, la primera vez que te recibí. Qué gusto da ver esa infancia espiritual, esa ingenuidad del niño, esa emoción que da comulgar por primera vez. En estos días varios niños han recibido la primera comunión. Hablaba con uno de ellos que me decía eso. Oye, qué día tan bonito. La primera comunión y la primera confesión. Una felicidad. Así estuvimos nosotros. Y decir, Señor, te quiero recibir así. Y hasta mi muerte, recibirte y que lo último que haga antes de morir sea recibirte. Y que aprenda de ti, Señor, a amar como amas tú. Hasta el extremo, entregándome. Ejemplo de recogimiento y silencio, de actuación callada y permanente. Modelo de servicio, de amor desinteresado, hasta el extremo. Modelo de santidad. Y en estos días estoy leyendo un texto muy interesante sobre precisamente los primeros tiempos de San José María al frente del Opus Dei, cuando recién recibe ese carisma. Y una de las frases que decía me impresionó. Quería compartirla para ir terminando. Decía, le pedí al Señor, era un 2 de octubre, un aniversario de la fundación del Opus Dei, decía, que inspirara, y pidámoselo ahora nosotros, Señor, te pedimos que inspires al mayor número posible de jóvenes, estudiosos y santos, deseos de servir a Dios en su obra. Pues es muy bonito. Bueno, el Señor se la escuchó. Cuando murió, había 60.000 personas en la obra. Y seguirá haciendo falta personas, pone jóvenes, estudiosos y santos, buenos trabajadores, enamorados de Jesús, amantes de Jesús sacramentado. Y
el Señor les inspire deseos de servir a Dios en su obra. Es un regalo de Dios. Eso es un milagro. Que tú inspires, Señor, en las almas, en muchos, el mayor número posible, deseos de servirte en tu obra. Bueno, y en todas las instituciones de la Iglesia. Señor Jesús, que quisiste quedarte en las especies eucarísticas, te pedimos también nosotros que ahora, en estos momentos tan difíciles, continúes suscitando en muchas almas, en el mayor número posible, ya que eres omnipotente, deseos de servirte, de darte la vida en correspondencia a tu amor infinito. Bueno, se nos acaba el tiempo y vamos a terminar con unas palabras del Papa también. En algún momento decía que nos preguntáramos, al adorar a Cristo presente en la Eucaristía, si nos dejamos transformar por Él. Si dejamos que el Señor que se nos da nos guíe para salir cada vez más de nuestro pequeño recinto, para salir y no tener miedo de dar, de darnos, de compartir, de amarlo a Él y a los demás. Y terminaba con una oración que ahora hacemos nuestra. Jesús, pan de vida eterna, bajó del cielo y se hizo carne gracias a la fe de María Santísima. Siempre en esta fiesta está María como escondida, pero está presente. Es la Reina Madre. Después de llevarlo consigo con inefable amor, la primera procesión del Corpus Christi fue María con su hijo en el vientre, yendo a visitar a su prima Isabel en Ain Karim. Ella lo siguió fielmente hasta la cruz, como lo vemos ahí en el retablo, y la resurrección. Pidámosle a la Virgen, dice el Papa, Madre nuestra, ayúdanos a redescubrir la belleza de la Eucaristía y a hacer de ella el centro de nuestra vida, el centro y la raíz, especialmente en la misa dominical y en la adoración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.